Ya vamos a iniciar. Muchas gracias a los panelistas y también a los asistentes. Ya vamos a dar inicio con la presentación. Adelante. Muy buenos días a todos los que nos están acompañando el día de hoy, en este primer día de nuestro segundo evento anual, Compliance Week. De verdad, muy agradecidos, estamos muy ilusionados con este segundo evento, con este segundo año en que estamos realizando esta actividad, la cual hemos logrado este año tener participación de panelistas de varios países. Tenemos panelistas de España, de Argentina, México, Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, en Nicaragua, y estamos muy emocionados con eso. Creemos que va a ser un evento muy interesante. La idea de Compliance Week es tener un evento en el que personas que estemos interesados en la materia, personas que quieran conocer sobre compliance e involucrarse en estos temas, pues encuentren un lugar en el cual se puedan ver temas incluso más allá de temas meramente introductorios. Queremos ver temas novedosos, queremos ver temas que sean realmente útiles y que podamos aprender todos. Entonces, de verdad, bienvenidos, muy agradecidos. Empezamos con este primer panel, que hablando de temas novedosos no hay como este. Entonces, pues los dejo en manos de los panelistas y bienvenidos. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias a todos. Ya voy a tomar asiento por acá. Como nos comentaba Germán, pues estamos dando inicio con esta sesión sobre la debida diligencia de los derechos humanos y la sostenibilidad en las empresas y en la cadena de valor. Sin duda un tema súper interesante, retador también, y tal vez brevemente contarles un poquito para aquellos que nos acompañan y que no conocen sobre nuestra firma. Hablarles un poquito de áreas. Nuestra firma legal cuenta con 80 años de trayectoria. De hecho, esta semana estamos cumpliendo los 80 años. Trabajamos de forma integrada en todo Centroamérica, en los 6 países, desde Guatemala hasta Panamá. Tenemos un equipo sólido conformado por 43 socios junto con un gran equipo de asociados. Sumamos alrededor de 145 abogados a nivel regional y tenemos más de 35 áreas de práctica. Entonces ahí como para darles un poco una presentación de nuestra firma. Somos reconocidos por los directorios legales más grandes a nivel mundial, posicionándonos como una firma legal de referencia en Centroamérica. Y ya sin más preámbulo para iniciar, me gustaría presentarles a nuestros panelistas el día de hoy. Quisiera iniciar primero con Dorotea Gar. Dorotea es abogada en Becar Varela, en Argentina. Ella asesora a empresas locales e internacionales en implementación de programas de compliance y a empresas extranjeras en derecho corporativo general. Ha trabajado en AHK Argentina, que es la Cámara Argentino-Alemana, donde fomentó el compliance en el sector empresarial mediante capacitaciones y congresos. Se recibió de abogada en Alemania y revalidó su título en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente Dorotea es becaria del programa First Global Postgraduate Certificate in Anti-Corruption and Collective Action del International Anti-Corruption Academy, y en este marco y con apoyo del Alliance for Integrity está implementando una acción colectiva con gobiernos locales en Argentina. Bienvenida, Dorotea. Adicionalmente me gustaría presentarles a Enrique Rodríguez Celada, quien nos acompaña desde España. Enrique es counsel de la firma Uría Menéndez en España. Su actividad profesional se centra en el derecho penal económico, habiendo intervenido en complejos procedimientos penales relacionados con distintos delitos económicos. Asimismo, tiene amplia experiencia en materias relacionadas con la responsabilidad penal de la persona jurídica, especialmente en la elaboración y revisión de compliance programs, en la implementación de políticas anticorrupción y canales de denuncia, así como la dirección de investigaciones internas para empresas de distintos ámbitos de actividad. Es profesor asociado de Derecho Penal Internacional en la E-University en España. Bienvenido, Enrique. Y por último, presentarles a Mónica Espinosa. Mónica es abogada con experiencia en asesoría legal a corporaciones en asuntos de derecho público, ambiental y administrativo, así como civil. Mónica cuenta con una especialización en derechos humanos de la University College en Londres y también tiene experiencia en litigios a nivel internacional
ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Europeo de Derechos Humanos. Bienvenida, Mónica, y nuevamente agradecerles a los tres por acompañarnos el día de hoy. Para entrar en materia, tal vez lo que pensábamos cuando planteamos un poco conversar de este tema es cuál es la relación entre la debida diligencia de los derechos humanos, la sostenibilidad y las implicaciones que esto puede tener para las empresas y la cadena de valor y su relación con el cumplimiento, ¿verdad? Entonces, tal vez para iniciar, me gustaría, Mónica, que nos comentaras con respecto a los derechos humanos, ¿cuáles son los convenios principales que los protegen? Buenos días, Gaby, buenos días a todos, buenas tardes a algunos que nos acompañan de otros lugares. Esta pregunta es bastante amplia, por supuesto, son múltiples los instrumentos internacionales que protegen, tutelan, garantizan los derechos humanos, muchísimos temas además que los que abarcan. Para fácil entendimiento podemos dividirlos en dos grandes grupos, los instrumentos internacionales y los instrumentos regionales. Para los regionales, enfocándonos por supuesto en la región latinoamericana que nos atiene. A nivel internacional tenemos algunos instrumentos muy conocidos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Hay varias convenciones internacionales, otras como la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, eliminación de la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, hay convenciones sobre derechos de personas migrantes, apátridas, refugiadas, muchísimas, es bastante amplio. Y a nivel regional, probablemente la más conocida, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, que probablemente todos los aquí presentes conocen los órganos encargados de velar por su cumplimiento, que es la Corte Interamericana y la Convención y la Comisión Interamericana. A nivel regional tenemos otros instrumentos que a veces son no tan conocidos en la región, como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención Interamericana para eliminar las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, la Comisión Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y demás. Entonces, como puedes ver, son múltiples los instrumentos internacionales y regionales y abarcan muchísimos temas dependiendo de las situaciones de vulnerabilidad en las cuales se pueden encontrar las personas. Muchas gracias, Mónica. Y como les decía tal vez anteriormente, cuando pensábamos en los temas de cumplimiento y las nuevas tendencias, ahora que Germán nos hacía la introducción, nos parecía muy relevante este tema de cara a lo que nos comenta Mónica con la amplitud de derechos humanos que existen, porque hay tendencias mundiales que nos vienen a reforzar el cumplimiento en las organizaciones de estos derechos humanos. Y en función de eso, quería preguntarte, Enrique, ¿qué dice la legislación europea en lo que respecta a estas obligaciones de la debida diligencia de los derechos humanos y la sostenibilidad en la cadena de valor? Muy bien, gracias, Gabriela. Buenos días, aunque aquí es buenas tardes, pero buenos días a todos vosotros. Y gracias a Arias Lo por esta invitación, que la verdad es que es un placer poder compartir panel con todas vosotras. Y bueno, en cuanto a la pregunta que hacía sobre la legislación europea, creo que hay que diferenciar, digamos, tres planos principales. Por un lado, a nivel de la Unión Europea, qué es lo que se ha venido haciendo hasta ahora, cuál era el foco de la Unión Europea, qué es lo que la Unión Europea pretende hacer de cara al futuro y de hecho ya está haciendo y ya se está preparando para ello. Eso sería, digamos, el segundo nivel o el segundo plano. Y el tercer plano o nivel de análisis sería qué han estado haciendo los Estados miembros de la Unión Europea en paralelo a esas iniciativas que han seguido la Unión Europea y de las que vamos a comentar, ¿no? Bueno, brevemente sobre estos tres planos. El primero de ellos, sobre cuál había sido la estrategia hasta ahora de la Unión Europea. Bien, esa estrategia de la Unión Europea era o consistía en concentrarse en los sectores de mayor riesgo y emitir regulación, especialmente reglamentos de aplicación directa a Estados miembros sobre determinados sectores que implicaba un impacto ya por sí mismo, por el propio sector, un impacto mayor con respecto a derechos humanos y a sostenibilidad.
y hay reglamentos que regulan determinados sectores, como el reglamento que afecta a la comercialización de productos de madera o reglamentos sobre controles a la importación de determinados minerales procedentes de zonas de conflicto o zonas de alto riesgo, ¿vale? Digamos que esa primera perspectiva, ese primer plano de actuación de la Unión Europea es el que se había seguido en los últimos años, pero a ese se añade uno muy importante, y es que la Unión Europea ahora quiere ampliar las obligaciones de diligencia de vida en materia de derechos humanos, sostenibilidad en su cadena de valor digamos, a todas las empresas con un tamaño relevante, ¿vale? Eso incluye tanto empresas constituidas en la Unión Europea como empresas constituidas fuera de la Unión Europea que tengan también una actividad o una implantación dentro de la Unión Europea con cierta relevancia, ¿vale? Podemos ir luego más tarde con los criterios específicos de aplicación de esta estrategia a las empresas, pero digamos que el enfoque y la iniciativa hacia futuro de la Unión Europea es ampliar estas obligaciones de diligencia de vida a todas aquellas empresas que tengan una dimensión relevante, ¿vale? ¿Cómo va a hacer eso? Pues lo que está haciendo y ya ha hecho es aprobar, la Comisión Europea ha aprobado una propuesta de directiva en materia de diligencia de vida sobre derechos humanos y sostenibilidad, que fue aprobada en febrero de este año y que está actualmente en proceso de tramitación. Entonces, esta propuesta de directiva en principio va a afectar a empresas constituidas en la Unión Europea con más de 500 empleados y con un volumen neto de facturación mundial de 150 millones de euros. Si son empresas vinculadas a sectores de riesgo, la facturación y el número de empleados puede ser menor. Y importante también de cara a la perspectiva más de Centroamérica o de otros países fuera de la Unión Europea, también puede aplicar a empresas que, aunque se hayan constituidas fuera de la Unión Europea, tienen una actividad relevante, al menos de 150 millones de facturación neta en Europa y con algunos requisitos menores en caso de sectores de riesgo. Los sectores de riesgo o sectores de impacto a los que se refiere la propuesta directiva, pues aparecen listados ahí, son los que comúnmente se entienden más de riesgo. El sector agrícola, sector pesquero, sector minero, textil, por supuesto, calzado, hidrocarburos, una serie de sectores que se consideran de riesgo. Lo que dice, desde el plano más objetivo, lo que dice la propuesta de la directiva es que estas empresas con ese tamaño más relevante van a tener que seguir una serie de obligaciones de diligencia de vida que en buena medida siguen el patrón establecido a nivel internacional, marcado por las guías de conducta de la OCDE sobre las distintas fases en las que tiene que seguir una empresa para prevenir y para garantizar que en su cadena de valor no se produce la infracción de derechos humanos o se reduce el impacto en materia de sostenibilidad. No me voy a extender mucho en esto porque además creo que tendremos toda esta sesión para hablar de ello, pero esencialmente sigue los patrones de la OCDE: identificación del impacto, el establecimiento, el impacto que tiene la propia actividad de la sociedad y la actividad que se desarrolla en toda su cadena de valor, incluyendo obviamente proveedores, contratistas y subcontratistas. Entonces, identificación del impacto. Una vez que se ha identificado los riesgos y el potencial o el impacto real que tiene esa actividad en toda la cadena de valor, establecer unos mecanismos de mitigación o de eliminación de ese impacto, de esos riesgos, reflejando en un código de conducta, en un procedimiento de diligencia de vida, en un plan de actuación específica, o estableciendo, otro punto importante, un sistema de garantías contractuales que puede hacerse en cascada, es decir, que la empresa establezca una serie de garantías contractuales de sus proveedores para el cumplimiento de derechos humanos y de la normativa que afecte en materia de sostenibilidad, y a su vez ese proveedor requiera esas garantías contractuales en su cadena de suministro, su cadena de valor, ¿vale?
Luego hay otros aspectos como la monitorización, velar porque se cumple en la realidad, etcétera. Esto podemos hablar un poco más en detalle en qué se traduce todo esto, pero digamos que el estándar internacional en la materia sobre estos elementos de identificación, establecimiento de medidas de prevención, política de actuación, monitorización, verificación que se cumple en la realidad, publicación, porque las empresas también tienen que emitir una declaración anual de qué es lo que han hecho en materia de derechos humanos y sostenibilidad, también se incluye en la propuesta de la directiva. Todo eso serán obligaciones que aplicarán en el futuro a empresas con independencia de su sector, lo cual es un cambio muy relevante porque va a ampliar enormemente el abanico de empresas afectadas por esta regulación. Otro punto importante de la propuesta, y no me quiero extender mucho, pero que creo que también es relevante mencionarlo, es que establece, digamos, o como directriz a cumplir por los Estados miembros, la creación de una autoridad administrativa que en algunos países, si no tienen esa tradición de tener autoridades administrativas que impongan multas, pueden ser a través de un órgano judicial, pero una autoridad que establezcan sanciones pecuniarias proporcionales a las empresas solamente por no haber aplicado esos procedimientos de diligencia debida. Por otro lado, un régimen de responsabilidad civil también adaptado y proporcional al daño, pero que, pues que tenga como objetivo resarcir los daños generados por la falta de diligencia en el cumplimiento de esos deberes que le impone la propuesta de la directiva. Y por otro lado, se establece digamos que también se presta atención a cuáles son las obligaciones de los administradores de las empresas, y se considera que el administrador, en su condición de tal, tiene la obligación y forma parte de su deber de lealtad para con la empresa establecer y velar por qué se cumplen en la realidad los procedimientos de diligencia debida. Entonces, esto es en cuanto a lo que quiere hacer la Unión Europea, es lo que vamos a ver en el futuro próximo. Esto no significa que las grandes empresas no hayan implementado ya estos procesos de diligencia debida. Grandes empresas, especialmente aquellas que están vinculadas con sectores de riesgo, ya han implementado esos procesos de diligencia debida por temas reputacionales y porque voluntariamente se han acogido a esos criterios de la OCDE, pero eso es, digamos, lo que tenemos para el futuro. Y por último, muy brevemente, ¿qué es lo que han hecho determinados Estados miembros de la Unión Europea en paralelo a esto que quiere hacer la Unión Europea, ¿no? Tenemos dos referentes. Por un lado está la regulación francesa, que en el 2017 aprobó una ley en la que se establecen requisitos similares o obligaciones similares en materia de due diligence sobre derechos humanos y sostenibilidad, que aplican a empresas nacionales y a empresas también extranjeras que superen los 5.000 empleados, ¿vale? O sea que ahí tiene otro criterio muy amplio y no por sector. Luego está la reciente regulación alemana, que de ella no me atrevo a decir absolutamente nada estando aquí Dorotea con nosotros, o sea que eso no dejamos a ella que nos explique si puede un poco los criterios principales, pero Alemania es un referente importante y también ha sido también una forma de incentivar porque la Unión Europea sigue con esta senda de profundizar en estos procesos de diligencia debida. Y hay otros Estados miembros como son Holanda, Bélgica, Austria, que ya tienen propuestas encima de la mesa con medidas similares, y la propia España, hablando desde casa, pues también tenemos una iniciativa que todavía no se ha concretado en un proyecto, pero que sí que se han iniciado los trámites legislativos para implantar algo parecido. De modo que esto es un poco la aproximación general a qué es lo que está pasando en la Unión Europea en esta materia. Por supuesto, Unión Europea. Luego hay otros estados no miembros como Noruega, que también tiene una legislación, y en el UK, en Reino Unido, tenemos la Slavery Act, que también es importante, ¿no? Buenísimo, muchas gracias, Enrique. Creo que ha sido bastante claro que realmente es una situación que está tomando muchísima relevancia, y como estabas diciendo ahorita, pues me gustaría también que Dorotea nos pueda compartir cuál ha sido la experiencia específicamente de la regulación alemana en torno a estos requerimientos de sostenibilidad y derechos humanos. Muchas gracias.
Gracias a Gabriela, gracias a Arias por la invitación también y a todos y todas que nos están escuchando. Bueno, creo que Enrique dio un excelente panorama que estamos viendo que lo que antes consideramos más como soft law se pone cada vez más rígido y ahora son normas que las empresas europeas y las alemanas ya a partir del año que viene tienen que cumplir. Alemania es interesante que era todo un proceso porque, como todos saben, eso está basado en los principios rectores de Naciones Unidas de Derechos Humanos, y Alemania ya en el 2016 hizo su Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas, que no era vinculante, sino que eran recomendaciones para las empresas cómo deberían cumplir con estándares de derechos humanos en su propio área y en su cadena de valor. Y se habían propuesto, en caso que las empresas no cumplieran con ese plan nacional, ahí había que tomar nuevas medidas. Y en el 2020 hicieron como una evaluación de ese plan nacional, de su cumplimiento, y a través de encuestas y auditorías vieron que solamente un 17% de las empresas habían cumplido o iniciado acciones para cumplir con ese plan nacional. Eso es muy importante para saber porque en muchos países trabajan esos planes nacionales para que también se ve cómo toman recomendaciones versus cuando esto es obligatorio. Y ahí se tomó también que eso fue como un motor o digamos un argumento muy fuerte de sancionar una ley. Y ahora tenemos la ley desde 2018 y entra en vigencia el año que viene para empresas con 3.000 empleados y para el 2024 con 1.000 empleados. Esto significa que en total van a estar afectados solamente como un número más o menos de 5.000 empresas alemanas directamente. Pero yo creo que esto tiene un efecto mucho más allá, porque como afecta a toda la cadena de valor, los requisitos que van a poner esas empresas a los proveedores y a toda la cadena de valor van a ser más estrictos, ¿no? Y se basa obviamente en esas convenciones que mencionó Mónica de derechos humanos y también en convenciones que protegen el medio ambiente siempre y cuando eso pueda afectar derechos humanos. Para decirlo muy breve, tienen todo un sistema, pasos para implementar un monitoreo de riesgos. Los elementos más importantes que prevé la ley por ahí para mencionar es una declaración general de derechos humanos que tiene que emitir la empresa desde la alta dirección, que no puede ser cualquier declaración, tiene que estar basado en los más elementos que voy a mencionar, que es el análisis de riesgos, después es el sistema de monitoreo, son canales de denuncias, ¿no? Un mecanismo de denuncias y quejas se menciona, y después la obligación de realizar mínimamente un informe anual que también tengo que publicar en mi página web y que tengo que remitir al organismo de control, ¿sí? Entonces esos son como los principios por ahí más importantes que prevé la nueva ley, y muchos lo analizan desde el sector de compliance. Actualmente lo que yo escucho que toman eso, pero también tienen que nombrar un responsable de derechos humanos, que en la práctica seguramente va a ser dentro del sector de compliance, pero eso depende de cada empresa, ¿no? Entonces no es como la directiva europea que se basa ya más en factores de riesgo generales, sino está directamente ligado con el tamaño de la empresa. Obviamente el análisis de riesgos, y eso por ahí también como adicional, como las empresas están bastante perdidas en este momento, como encarar el tema, ya se emitió recientemente como una primera guideline sobre cómo realizar el análisis de riesgo, porque afecta, eso todavía no dije, afecta proveedores directos y indirectos de segundo o tercer grado siempre y cuando tenga un indicio fuerte que pueda haber riesgos, ¿no? Entonces, y tengo que evaluar obviamente también los riesgos en mi propia empresa y después en cadena de valor, primer escalón y segundo escalón cuando hay esos indicios. Y lo que muestra esa nueva guía que ahora existe es cómo realizar esos análisis. Y ahí también es importante saber
que las empresas se van a basar muchísimo en informes que existen sobre los países donde operan y sobre los sectores donde operan. Entonces, se refiere mucho a publicaciones en general que tanto se emitieron ya en Alemania, hicieron ya un informe bastante exhaustivo donde figura Latinoamérica y, por ejemplo, Argentina figuran como sectores de riesgo, los que mencionó también Enrique, sector agrario, sector minera, en muchos otros países el sector textil, en Latinoamérica en general también minería y agricultura, para que uno ya tiene como estos sectores como principales que van a estar en la mira, ¿no?, desde esas empresas. Eso para dar muy breve el panorama, lo que implica esa ley. Y ahora están empezando, yo otro día escuché en un congreso que las empresas empiezan a armar su análisis, su sistema. Los grandes obviamente ya lo deben tener, pero en Alemania también hay empresas medianas que pueden estar afectadas y que ahora están evaluando todos esos temas y implementando sus sistemas. Muy bien, muchas gracias, Dorotea. Es muy interesante porque, como comentas, trae sus particularidades con respecto a la directriz europea que nos contaba Enrique, y algo que me llama la atención de lo que comentaste y que me gustaría aprovechar para preguntarle a Mónica es que mencionaste que tiene que ver con derechos humanos y también tiene que ver con el ambiente siempre que tenga una relación, esa afectación al ambiente o el tema de sostenibilidad con los derechos humanos. Y me gustaría entonces preguntarte, Mónica, ¿cuál es la relación, digamos, entre los derechos humanos, la parte de salud y seguridad en el trabajo y la protección al medio ambiente? ¿Hay alguna interrelación entre ellos? Sí, claro, hay una interrelación bastante marcada, de hecho, y es una buena pregunta porque permite hacer dos aclaraciones que son bastante importantes, que son conceptos que tenemos que tener bastante presentes, y el primero es que el derecho a un medio ambiente es un derecho humano, el derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano, y segundo, que no solamente es una obligación de los estados garantizar este derecho, sino que también es una obligación de las empresas. Antes se creía que era solamente una obligación de los estados. Sobre este primer punto, el derecho al medio ambiente se deriva, o se pensaba antes que se derivaba de otros derechos. Se pensaba que se derivaba del derecho a la salud, del derecho a la vida, del derecho a la integridad física, del derecho a derechos humanos como físicos. Sin embargo, en los últimos años se ha determinado a través de múltiples estudios y consultas y demás que el derecho a un ambiente sano, seguro y saludable es un derecho por sí solo, es un derecho autónomo. Es decir, no tiene que existir una afectación a la salud humana o a un colectivo de personas para que haya una afectación al derecho a un medio ambiente sano. Así lo ha reconocido, por ejemplo, la Corte Interamericana en la opinión consultiva número 23 del 2017, y recientemente, como un hecho histórico, en julio de este año, las Naciones Unidas pasaron una resolución, la Asamblea General, reconociendo por primera vez que el derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano. Entonces, esto es lo primero que hay que tener en mente. Y como segundo, como dije al inicio, esta obligación de proteger y de garantizar los derechos humanos, incluyendo el derecho a un medio ambiente sano, no es solo una obligación de los estados, sino también es una obligación de las empresas. Antes se creía que el estado era el único ente responsable por el cumplimiento de estos derechos. Es más, la mayoría de tratados están orientados a el estado está obligado a cumplir tal cosa. No es sino hasta los años 90 en que se empiezan a cuestionar estas posturas en varios foros internacionales, y en el 2011 se publicaron los principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y derechos humanos, donde se plasma explícitamente que existe una responsabilidad de las empresas también por hacerlos cumplir. Y esto también se ha reiterado en la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, la OIT.
Inclusive la OIT tiene una lista de los derechos humanos principales que tienen que observar las empresas. Y en esta lista se incluye el derecho de los trabajadores a un entorno seguro y saludable, que podemos, por supuesto, vincular al medio ambiente sano. Entonces, sí hay un vínculo per se entre todos estos derechos a la seguridad, a la salud, al medio ambiente sano, pero también tenemos que reconocer que el derecho a un medio ambiente sano es un derecho por sí solo, es un derecho autónomo. Qué reto más importante, ¿verdad? Porque no solo estamos hablando ya de derechos humanos como tradicionales, por decirlo de alguna forma, ahora pensando solo como en la Carta Universal o como lo que tradicionalmente se conoce, sino que el alcance, ¿verdad?, normativo se ha ido ampliando y asimismo se ha ido ampliando el nivel de responsabilidad, ¿verdad? Creo que Enrique, Dorotea lo comentaban y ahora Mónica también lo comentabas. Ya no es solo un tema de los estados, sino un tema de las organizaciones. Ya no es solo un tema de las organizaciones, sino también de sus cadenas de suministro, como lo están dictando estas normas. Así que sin duda el desafío sigue siendo cada vez, o va siendo cada vez mayor. Y en ese aspecto, tal vez, Dorotea, me gustaría que nos comentaras cuáles visualizas que son esos principales desafíos de estas normativas, los pros y los contras. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Bueno, hay múltiples desafíos y si después uno lo quiere ver como contra o pro, es también un tema, ¿no? A veces pienso de actitud de cada empresa, como encara esto, ¿no? Creo que los grandes desafíos, para decir primero como no una crítica, sino que va a ser una carga adicional bastante grande para las empresas y el tema es complejo y todavía creo que no hay camino recorrido en el cual las empresas se pueden como apoyar, ¿no? Es bastante novedoso para muchos y creo que es difícil saber por dónde empezar, sobre todo si nos imaginamos que justamente las empresas alemanas, ¿no? Hay dos rubros que veo como desafiante, que es el rubro alimenticia. Alemania tiene alimentos de todo el mundo. Ahí hay múltiples y miles de proveedores que tienen que analizar de todo el mundo. Después el rubro textil y después finalmente toda la alta tecnología. Porque si nos imaginamos solamente la producción de una máquina de coser, no sé cuántas piezas tiene, donde yo tengo que ver mis proveedores directos, indirectos, si hay un indicio de riesgo, por ejemplo, porque también hay materia prima, hay cobre, hay acero, todo lo que tiene que ver con minería. Entonces ahí el desafío es primero clasificar cuál proveedores tengo que mirar primero, cuáles son por ahí en temas de facturación las más importantes, en qué países actúan. Hacer toda esa clasificación es un desafío. Y después otro desafío que yo veo que viene más del mundo de los auditores y en temas de medio ambiente y derechos humanos. En medio ambiente ya hay muchas certificaciones, en derechos humanos empieza a haber temas sociales, que antes se trabajaba más en el tema RSE, ahora va a ser parte de esa ley. Bueno, las empresas, sobre todo cuando son muy grandes y tienen muchos proveedores, van a pedir a sus proveedores más importantes que tengan alguna certificación. Bueno, ¿cuál? ¿No? Y después me puede pasar como proveedor que la empresa A me pide una ISO, la empresa B me pide el GRI, la empresa C me pide otra cosa. Esto todo tiene un costo y no tiene mucho sentido que yo tenga varias certificaciones. Entonces yo creo que esto es un gran desafío que por ahí también lo podemos hablar más adelante, cómo se pueden preparar países como Latinoamérica y grupos de proveedores en nuestros países a esos nuevos requerimientos, ¿no? En una forma para que también a todos les sirva y que sea un win-win, ¿no? Lo que es, por suerte habla ahí la ley alemana, es también buscar iniciativas por sectores, lo nombra hasta en la guía. Si yo, por ejemplo, importo cacao,
que me vinculo con una iniciativa de fair trade, de comercio justo, que ya está en sitio. Eso me ayuda mucho a identificar ya proveedores, precios justos, etcétera, ¿no? Esos son unos de los desafíos. Y después el otro tema que va a ser novedoso para muchos es el canal de denuncias. Si yo veo que ya es un tema desafiante, el tema de compliance, anticorrupción, imagínense si esto lo abro a toda mi cadena de valor, a países lejanos, y la posibilidad que también damnificados en estos países pueden ir a la justicia en Alemania a través de una ONG. No como solo, pero si logran plantear sus intereses o un caso real a una ONG, esa ONG los puede defender en un juicio en Alemania. Entonces se va a abrir ahí todo un tema nuevo de una ley que tiene efecto extrajudicial y que también pueden venir demandas de otros países, y yo creo que esto también para esas empresas va a plantear un desafío muy grande. Sobre todo si nos imaginamos que muchas veces el enforcement en temas de derechos humanos en países que tienen un alto nivel de informalidad laboral y de riesgos de infracciones en temas de derechos humanos, por sí ya la gente no tiene mucha posibilidad de acceder a la justicia, va a ser obviamente un tema interesante y bueno para ellos, pero al mismo tiempo desafiante y difícil para las empresas en Europa o en este caso en Alemania, ¿no? Entonces eso creo que también es un tema bastante difícil. Pero bueno, oportunidades para mí miles, pero lo podemos por ahí también hablar más adelante, porque obviamente es un tema muy interesante y va a ayudar a desarrollar proveedores no solo en calidad de producto, sino también en la calidad de todo el proceso de producción, ¿no? De cómo está hecho el producto. Y creo que eso es sumamente positivo. Si las empresas se empiezan a involucrar más y les interesa más, ¿no? Cómo está hecho el producto, aunque también esto puede tener un reflejo en los precios, pero es un tema obviamente que va más allá de lo legal, ¿no? Eso ya es un tema político-económico. Lo vemos en Alemania actualmente con el precio de energía, que está subiendo muchísimo por un tema de conflicto con Rusia. Bueno, en temas de derechos humanos creo también en Europa hay que empezar a asumir que ciertos productos deberían tener por ahí un costo mayor desde hace mucho, ¿no? Y eso como debe haber un consumo por ahí un poco diferente en el futuro, ¿no? Tiene como muchas implicancias también en estos sentidos. Que eso es un poco la crítica se hizo a la ley, pero creo que hay que empezar a correr camino. Es un proceso muy largo y no va a ser un cambio abrupto, y creo que también ese tiempo se va a dejar a las empresas. La autoridad de control creo que tiene presente eso. No se estableció con la ley una responsabilidad adicional. Lo único, pero no es menor, obviamente, es lo que también mencionó Enrique: si yo no cumplo con implementar el sistema de gestión, los informes, todo lo que requiere la ley, ahí sí me pueden sancionar. Perfecto. Qué desafíos más fuertes, ¿verdad? Y en particular tal vez me gustaría tomar uno de los que mencionaste, Dorotea, sobre esa posibilidad de denunciar o el canal de denuncias, que también conlleva un reto, ¿verdad? Para los denominados whistleblowers. Quería preguntarte, Enrique, ¿qué papel va a jugar la protección del whistleblowing en el ámbito general del compliance relacionado con este tema que realmente nos presenta retos importantes? Muy bien, gracias, Gabriela. Y efectivamente, un poco la línea que comentaba Dorotea, creo que los sistemas de denuncia internos son muy importantes para prevenir en general las infracciones en materia de compliance, y en particular en materia de el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida, pues también, ¿no? Y esto viene desde el punto de vista más de enfoque europeo, como un poco hilando con mi intervención
inicial, hay una directiva que se aprobó en octubre de 2019, que es la directiva a nivel de la Unión Europea de protección del whistleblower, que establece, o cuyo objetivo es establecer un mínimo de protección común en todos los Estados miembros para el whistleblower. Luego, evidentemente, cada Estado miembro puede establecer un sistema incluso más ambicioso y más allá de lo que establece la propia directiva, como es el caso de lo que al parecer va a hacer España, y luego comentaré algo sobre ello. Pero en cualquier caso, como digo, a nivel de Unión Europea ya es una directiva que ya ha sido traspuesta en muchos Estados miembros, que van a seguir transponiéndose en aquellos estados que están aún rezagados, como es el caso de España, y lo que viene a hacer es a establecer la obligación positiva, es decir, establecer la obligatoriedad de implantar procesos de denuncia interna en aquellas empresas que superen los 50, al menos los 50 empleados, con algunos matices para otro tipo de empresas, pero con carácter general veis que aplica a un abanico muy amplio de empresas a nivel europeo que tienen que establecer obligatoriamente procedimientos orientados a proteger al denunciante. Eso anteriormente en muchos Estados miembros, como era en España, existía, pero de forma algo indirecta, ¿no? Existía el canal de denuncias como uno de los requisitos que establece el Código Penal para que un programa de cumplimiento sea apto para eximir de responsabilidad penal a una entidad en caso de que se cometa el delito. Pero si nunca se comete un delito y por tanto no hay una investigación penal, al menos en la regulación actual, salvo que sea de un sector especialmente regulado como el blanqueo de capitales, si es una empresa que no está sometida a una obligación regulatoria específica de tener un canal de denuncias, la empresa no era objeto de una sanción. A partir de ahora, con esa directiva, los Estados miembros van a sancionar a aquellas empresas que no tengan establecido internamente ese proceso de protección al denunciante, con todo lo que eso implica, porque la directiva es muy amplia, y lo apuntaba de alguna manera también Dorotea. Ya no es un procedimiento para proteger al empleado que denuncia el órgano de cumplimiento interno, sino que es una regulación que protege a todo el informante, al whistleblower, con independencia de que sea empleado o no. Puede ser un candidato, puede ser un ex empleado, puede ser un empleado, puede ser un empleado de un proveedor, de un subcontratista, puede ser un accionista. Es decir, se abre enormemente el abanico de las personas que están sometidas a esa protección del informante. Luego establece una serie de garantías que son las que todos conocemos, de confidencialidad, de ausencia de represalias, etcétera, y una serie también de medidas de difusión interna y de difusión externa, ¿no? De publicar el procedimiento y la política de, por lo menos tal y como ha sido traspuesto en algunos o en muchos países, de publicar en la página web las medidas de protección, etcétera. Todo esto lo digo primero porque es un estándar que va a existir ya a nivel de Unión Europea, que va a hacer que personas fuera de la Unión Europea estén protegidas también por esa regulación. Y otro punto importante que también apuntaba de alguna manera Dorotea es que ese standard practice, ¿no? este estándar de diligencia y de procedimientos de protección al whistleblower que se establece en la Unión Europea, en la medida en que las obligaciones de diligencia debida se proyectan no solamente con respecto a los empleados de la empresa, sino todas las cadenas de valor, es razonable esperar, veremos que parte de las exigencias o de las iniciativas que tengan empresas con sede en la Unión Europea o empresas afectadas por el ámbito de aplicación de la directiva sea promover que empresas situadas fuera de la Unión Europea, por ejemplo Centroamérica, Latinoamérica o en cualquier otro tercer país, tengan mecanismos de protección de whistleblower similares a los que establece la directiva de protección al informante. De hecho, en la propuesta de directiva que os mencionaba al principio, hay varios artículos que hacen referencia específicamente a que las normas y la regulación de la directiva de protección al whistleblower tiene que aplicar en lo que respecta a el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida en la cadena de valor.
lo que implica que cuando existe una denuncia interna relacionada con la infracción de estas normas de diligencia debida que estamos viendo en el día de hoy, se tendrá que seguir todo el proceso que establece la directiva, se generará la obligación de investigar esa denuncia, por lo que veremos también, y quizás uno de los desafíos y de los retos que tenemos de cara al futuro, es la existencia de un mayor número de investigaciones internas en el seno de la entidad por infracciones de obligaciones de diligencia debida en materia de derechos humanos, que ya no es algo nuevo porque esas investigaciones ya existen, pero por la conjunción de la propuesta de la directiva, de las iniciativas y las legislaciones que ya existen en algunos Estados miembros y la tendencia que existe a dar más importancia a este tema, es probable que exista o que se incremente el número de investigaciones internas que se vayan a producir en el futuro. Y posiblemente también investigaciones judiciales derivadas de esas investigaciones internas. Un punto simplemente, con eso termino, algo controvertido del proyecto de ley que va a transponer la directiva de protección del whistleblower es que establece la obligación de las empresas españolas o las empresas sometidas al ámbito de aplicación del proyecto de ley, que también incluye empresas constituidas en un tercer estado con actividad en España, es, una vez que se ha identificado y que hay indicios sólidos de la infracción de esa normativa de derechos humanos o de materia de, en general de la infracción de la que se trate, si es constitutivo de delito, informar directamente a la Fiscalía. Puede suponer una cierta contradicción con el derecho a no autoincriminación de la propia empresa que puede ser sujeta de responsabilidad penal. No quería dejar de decir esto, que es un punto que está siendo algo controvertido en España y que, como decía, pues en España se ha intentado dar un paso más con respecto a lo que aparece en la directiva. Y bueno, pues que tengamos en mente que esta parte de protección de whistleblower es importante por el incremento de investigaciones internas y porque probablemente empresas de terceros estados se vean de alguna manera no presionadas, pero sí incentivadas por empresas al menos europeas para implementar estándares de protección al whistleblower similares o equivalentes al criterio europeo. Muchas gracias, Enrique. Se nos está haciendo corto el tiempo, ¿verdad? Yo creo que tenemos como muchísimo que conversar y quería tal vez nada más para terminar hacerles unas preguntas y también tenemos algunas de la audiencia. ¿Por dónde empezamos, Mónica? Es como mucho y un poco abrumador, ¿verdad? Tantas obligaciones, tantos nuevos requerimientos y como mencionábamos, no solo para nosotros en las empresas, sino ir más allá a nuestra cadena de valor. Tal vez brevemente que nos comentes cuáles pasos podríamos seguir para dar inicio con este proceso de la debida diligencia. Sí, yo creo que ya tanto Enrique como Dorotea hablaron un poco acerca de cuáles son los pasos y los elementos que tienen que contener una política de debida diligencia. Voy a tratar de ir un poco sobre estos, intentando no repetir tanto, pero es que sí son temas bastante importantes. Como primer paso, la política de debida diligencia que tenga una empresa tiene que ser revisada, tiene que estar sujeta a modificaciones, ojalá anuales, tiene que ser un documento vivo, no tiene que ser un documento, como decimos popularmente, guardado en una gaveta, tiene que ser algo que como cambien las circunstancias, así cambia el documento. La política tiene que incluir un código de conducta tanto para empleados como para socios de la empresa, como estábamos hablando acerca de la importancia de repetir todo este tema de compliance en la cadena de valor con proveedores, con distribuidores, con empresas que tengan licencias y demás. Las empresas, como estaba mencionando Enrique al inicio, es importante que identifiquen cuáles son sus actuales o potenciales impactos en los derechos humanos y en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque no podemos crear una política de debida diligencia sin saber cuáles son los efectos que tenemos reales sobre las personas y sobre el medio ambiente. Por ejemplo, se tienen que tomar en cuenta temas como las emisiones de gases de las empresas en las comunidades aledañas, el impacto de las aguas residuales, el uso de químicos, el nivel de ruido
Son temas que pocas veces se consideran, pero que impactan directamente a las comunidades, por ejemplo, que están alrededor de la empresa o inclusive a los mismos trabajadores. Y también hay que tomar en cuenta factores sociales. Si tenemos que la población que vamos a contratar en su mayoría son personas migrantes o personas sin documentación, entonces esto nos lleva como al siguiente paso de toda la debida diligencia, es adoptar medidas para prevenir o para mitigar los impactos actuales o potenciales de la empresa sobre estas personas. Si estamos hablando de personas migrantes o personas indocumentadas, que son las que que van a trabajar la tierra, por ejemplo, de nuestra empresa, tenemos que tomar medidas para evitar explotación laboral, tomar medidas para evitar que se contraten menores de edad y demás. Y esto se puede hacer mediante planes de acción con indicadores, y es importante tener indicadores para poder medir la eficacia de las políticas de debida diligencia, y también a través de consultas directas con las comunidades o con las personas que puedan resultar afectadas con la operación de la empresa. Algo que se está haciendo mucho ahora, que estamos viendo en muchos de nuestros clientes en áreas inclusive, es solicitar garantías contractuales a sus socios comerciales, como por ejemplo integrar garantías y cláusulas de derechos humanos o de ESG o de medio ambiente dentro de sus contratos de licencia, de distribución, de producción, de suministro, demás. Y por último, dentro de todo este ejercicio de debida diligencia de la política en sí, se tienen que plasmar y adoptar medidas para reparar los daños causados. No solamente identificar y prevenir, sino también tener ya plasmadas cuáles son las estrategias para reparar los daños e indemnizar inclusive estos daños, y como venían hablando, también los mecanismos de denuncia, mecanismos de whistleblowers también, y mecanismos de atención a emergencias, y que sean públicos, que sean accesibles para los trabajadores y para terceros también. Entonces esto sería como el marco en muy general de cuáles son los pasos y cuáles son los elementos que tiene que contener una política de debida diligencia en materia de derechos humanos y de medio ambiente. Muchas gracias, Mónica. Para ir también terminando y poder dar un poquito de espacio para las preguntas que tenemos de la audiencia, Dorotea, vos tenés mucha experiencia en acciones colaborativas y tal vez me gustaría que brevemente nos contés un poco para ilustrar como ese posible enfoque multidisciplinario que pueden tomar las empresas como una propuesta para abordaje. ¿Nos puedes contar un poquito de esa experiencia que has tenido? Gracias, lo hago lo más breve posible. Lo llamamos en el lenguaje de acciones colectivas, no confundirse con class action, sino como acciones colaborativas. Mi experiencia es más en la lucha contra la corrupción, pero creo que en derechos humanos y medio ambiente también puede ser algo que puede ayudar mucho, sobre todo a la pequeña y mediana empresa. Hacer algo colaborativamente para reemplazar un poco donde por ahí las autoridades en mi país no me dan los incentivos, porque como ya mencionaba, por ejemplo, la gran informalidad que hay en países de Latinoamérica en temas de derechos laborales. Entonces, si se juntan varios actores de un sector para mejorar o para desarrollar, también puede ayudar obviamente la empresa de Alemania o de Europa para desarrollar en conjunto los proveedores, ¿no? ¿Por qué tengo que yo solo desarrollar un proveedor que a lo mejor provee a muchas empresas y puede ser un acto colaborativo donde no tengo un problema de competencia? Todo lo contrario, lo único, obviamente no puedo hablar de precios, de temas que después me dicen que forma un cartel. Por eso esas acciones colectivas siempre se considera tener un facilitador neutro que entiende la temática, especialistas del tema, para que haya pautas, roles claros de qué podemos hablar y qué no. Después también diferentes formas de compromiso, ¿no? Que pueden ser estas estándares que podemos desarrollar en conjunto, un código de conducta o una política acorde a ese sector de proveedores, ver qué pasa en mi sitio, capacitaciones en conjunto. Entonces los costos se pueden también dividir entre varios, ¿no? Entonces lo interesante también es que la misma ley alemana lo menciona, que las empresas vayan a las cámaras en los países de sus proveedores para ver qué iniciativas ya existen, ¿no? Y qué pueden fomentar y apoyar.
en conjunto. Entonces yo siempre invito tanto a las empresas en Europa para que miren esas iniciativas en conjunto. De hecho, en Alemania también hay un grupo de trabajo de compliance officers sobre la nueva ley. Estos son todas iniciativas muy útiles para desarrollar estándares comunes y tener, como se dice en el tema anticorrupción, el mismo campo de juego, ¿no? El level playing field, como para que todos, para que nadie pueda tomar un atajo, eso en tema anticorrupción, y yo creo que en derechos humanos también es importante para darle más visibilidad a las empresas que ya están haciendo bien las cosas, ¿no? Porque hay un peligro que yo veo también, que estos temas se enfocan muy centralistas esta Europa, y hay mucha mala imagen, que también es real los casos, pero a veces falta visibilizar muchas iniciativas positivas que existen en Latinoamérica, que tiene más empresas B, es decir, la certificación B, que ningún otro continente, que tiene muy ya el tema ambiental y el desarrollo sustentable bastante instalado. Los grupos del Pacto Global, por ejemplo, de las Naciones Unidas, son muy fuertes en Latinoamérica. Argentina, por ejemplo, tiene una red muy activa con muchos miembros, que ganó muchas veces el premio de la mejor red del Pacto Global de Naciones Unidas. Todas esas iniciativas se pueden hacer más visibles cuando se trabaja en conjunto, ¿no? Entonces ahí las experiencias, es un tema difícil, son temas, si yo hago algo colaborativamente, es un largo camino para recorrer, pero puedo también como empresa mirar lo que ya existe y a qué me puedo sumar o iniciar algo propio si veo que no hay nada in situ, ¿no? Y creo que ahí también desde la Unión Europea y Alemania tienen que mirar más estas iniciativas y ver que los apoyen, porque creo que va a ser mucho más eficiente que apoyar cada empresa por sí solo. Eso como idea muy genérico, pero es un tema obviamente que da para otra charla en el futuro, las acciones colectivas. Totalmente. Muchas gracias, Dorotea. Sin duda, en estos temas el trabajo colaborativo genera mucho valor, y aprender, como decías, de los que ya han ido recorriendo el camino, ¿verdad? El compartir el conocimiento, ¿verdad? Entre empresas de un mismo sector o empresas, digamos, pertenecientes a cámaras, creo que es súper valioso. Para terminar, quería preguntarte, Enrique, y ahora lo hemos estado conversando y también lo has comentado sobre la relación de todo este tema que estamos hablando de la debida diligencia con el sistema de compliance penal. ¿Cuánto se parece a otros controles en materia de terceras partes, el tema de la debida diligencia? Sí, bueno, esto yo creo que hila muy bien con lo que estás diciendo de aprender a recorrer el mismo camino, en el sentido de que para recorrer ese mismo camino no hace falta empezar de cero, sino que ya llevamos décadas acumulando un know-how en materia de compliance en general, que es útil para valorar hasta qué punto o hasta dónde llega el deber o puede llegar el deber de diligencia de las empresas. Y en relación con ese punto, yo creo que, creo que todos quienes están escuchando este panel, pues tienen mucha experiencia en compliance, y lo que voy a decir es una obviedad, pero desde luego las terceras partes y los controles sobre terceras partes es un aspecto esencial en todo sistema de cumplimiento, y es un pilar fundamental en el que se centran muchos o la mayoría de los estándares internacionales en la materia, desde banqueo de capitales, por supuesto anti-bribery, como el origen de la importancia de aplicar medidas de diligencia debida a las terceras partes con las que se interviene en la empresa. En fin, una serie de obligaciones ya regulatorias, sanctions y demás que también han nutrido ya una experiencia de cuáles son los controles que en materia de terceras partes cabe aplicar, ¿no? Y una serie de guías de controles a aplicar antes de la contratación, en el momento de la contratación, durante la contratación, y las posibles soluciones a aplicar cuando surgen efectos adversos o riesgos, ¿no? De suspender la relación contractual, de resolver la relación contractual cuando se trata de incumplimientos
sobre todo especialmente graves o no, pero habrá que valorarlo en el momento, y cuáles son los procedimientos que razonablemente cabe esperar de una empresa para con los terceros. Por ejemplo, a efectos o cuando una empresa tiene que establecer el nivel de invasión con respecto al tercero, es decir, hasta qué punto una empresa puede pedirle al tercero que firme una cláusula contractual, que establezca mecanismos de compliance internos en su empresa, que establezca una serie de obligaciones de reporting periódico sobre las actividades que hace en materia de cumplimiento. Es decir, todo ese tipo de acciones que de alguna manera están reflejadas en los procesos de diligencia debida y en las guías de conducta que han emitido las organizaciones internacionales como la OCDE, que es uno de los referentes principales, no parten de cero, sino que parten también del know-how, de la experiencia acumulada durante todos estos años en control sobre terceras partes, como digo, vinculados inicialmente a la anticorrupción, pero que luego se han ido ampliando a otros sectores como blanqueo de capitales, controles a la importación, exportación, sanciones, etcétera. De modo que, digamos que aquí el mensaje que transmitiría aquí es que, sobre todo para aquellas empresas que no son de un sector de riesgo y que a lo mejor no han aplicado ya ese soft law que decía Dorotea al principio, ¿no? Y que también mencionaba Mónica, y que ya tienen una experiencia acumulada de estos años, pues que partan de su sistema de cumplimiento. De hecho, la propuesta de la directiva, las propias guías de la OCDE, siempre parten de un criterio que es muy importante, y es integrar las obligaciones de diligencia debida en el sistema de cumplimiento normativo de la empresa. Y eso no se consigue con fórmulas generales, sino se consiguen con trajes a medida en función de las características, la idiosincrasia, la propia organización de la empresa y cómo tenga configurado su sistema de compliance. Y habrá muchos mecanismos que desde luego servirán para cumplir con estas obligaciones de diligencia debida. Por ejemplo, hay un punto importante siempre en materia de compliance, que es el proceso de alta del proveedor. De manera que los sistemas contables de la entidad establezcan mecanismos automáticos en virtud de los cuales un proveedor no puede darse de alta si no se han seguido determinados filtros para garantizar que el órgano de cumplimiento o que el departamento de compras o el órgano interno del que se trata haya hecho un control y haya establecido en función de la tipología de ese proveedor qué controles hay que aplicar. Bien, ese control es un control muy operativo, pero esencial para que no se deje de aplicar diligencia debida sobre proveedores de riesgo. Y es algo que ya existe, que ya está implementado, sobre todo en aquellas empresas que ya tienen una cierta tradición en la implementación de programas de cumplimiento. Por tanto, aquí el mensaje, como decía antes, no hace falta inventar la rueda y para recorrer ese camino no hace falta empezar de cero, ni mucho menos. Tenemos un know-how ya en materia de compliance muy desarrollado, y quizá el desafío esencial es como ya nos ocurrió al principio con las normas de anti-bribery y otro tipo de normas en materia de terceros, hasta dónde extender el deber de diligencia y dónde establecemos los criterios para, pues para exigir mayor o menor investigación o mayor o menor influencia de la empresa que contrata con respecto a su cadena de valor. Muchas gracias, Enrique. Ya estamos prácticamente en el tiempo. Quería, aparte de darles las gracias, pues aprovechar así como muy breve para contestar tal vez algunas preguntas de la audiencia. Y aprovechando, Enrique, si nos pregunta Marianela Mora, si nos podrías facilitar el número de la directriz europea al que estabas haciendo mención al inicio. Pues te lo digo, no me lo sé de memoria, lamentablemente. La directiva es de fecha 23 de febrero de 2022. Y ahora mismo no tengo en la cabeza el número, pero lo puedo remitir. ¿La propuesta de temas de debida diligencia o la de whistleblowing? La debida diligencia. Porque es una propuesta, todavía no está la directiva. Sí, efectivamente es una propuesta. Eso, sí. Igual cualquier cosa lo podemos ahí, si no, anotar en el chat.
Y lo mismo para tal vez las preguntas que tal vez no nos va a dar tiempo de contestar. Tenía una para vos, Dorotea, rapidita. ¿Cómo ves la ratificación de Argentina por la ley 27530 de la Convención 130 de la OIT? Si consideras que la ley penal de personas jurídicas, la 27401, terminará por incluir delitos de orden laboral, como nos explicaba Enrique en España, en su catálogo de delitos enumerados en el artículo 1. Nos escribe Marcela desde Argentina. Bueno, creo que Marcela sabe más que yo porque son temas muy laborales. La resolución, esto si se refiere a trabajo infantil, no estoy al tanto de esta nueva ley en Argentina. Lo que no escuché o no sé si se incorporan leyes laborales en la ley, la que ella menciona es la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas en Argentina, la 27401, que es puramente anticorrupción, de soborno, influencia indebida, balances falsos. Son los típicos delitos de corrupción que también prevén las leyes de Estados Unidos, es como nuestra FCPA. No veo esas tendencias. Lo que sí hay una reforma integral del Código Penal de Argentina, pero que todavía no está ahora en vista que se va a sancionar, que después va a incluir más delitos empresariales económicos y que por ahí sí se va a penalizar temas de derecho laboral. Eso podría ser, pero como ya decía, no soy laboralista, y la resolución de la OIT, con referencia por ahí a la ley alemana, una razón muy fuerte para la ley alemana debido a la vigencia en cadena de valor era reducir el trabajo infantil, ¿no? Que esto fue como lo más marcado por la iniciativa política de terminar con el trabajo infantil en países de donde Alemania saca mucho materia prima y tiene muchos proveedores, como en el continente sobre todo africano, que es aún mayor que en Latinoamérica, pero en Latinoamérica también todavía hay como porcentajes altos. Entonces, en ese sentido, obviamente eso estaría muy bienvenida. Y hablando de iniciativas de países, yo creo que es importante que los países que emiten esas nuevas leyes, como Alemania y como viene la Unión Europea, tienen que mirar más de cerca también los países donde esto va a tener efecto, ¿no? Y ver qué iniciativas hay en temas de derecho laboral, conocer bien las normas locales, por ahí consultar a expertos locales, porque por ejemplo, hay una cosa muy simple que llama mucho la atención a todas las empresas alemanas, que en Argentina no se firman contratos de trabajo. No se estila firmar un contrato de trabajo, porque si yo doy de alta a mi trabajador en el sistema de seguridad social, automáticamente tengo toda la ley vigente, el convenio que le aplica del sindicato que por ahí está afiliado a ese trabajador, y no hace falta firmar un contrato. Entonces, esto por ahí llama mucho la atención, pero hay que saberlo y preguntar, porque no puedo imponer mis estándares sobre la ley local, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pregunta también es interesante, pero le pido disculpas a Marcela si después quiere me escribe y lo discutimos mejor. Muchas gracias. Tal vez... Gabriela, perdona que te interrumpa, pero entre medias he buscado rápidamente el número de referencia de la propuesta directiva para no dejar la pregunta sin responder. El número de referencia es 51/2022 y, como decía antes, la fecha de aprobación de la propuesta directiva es 23 de febrero de este año, del 22. Esto, como decía Dorotea y mencionaba anteriormente, es una propuesta de directiva que se prevé que se va a aprobar, no se sabe todavía cuándo, y a partir de ahí surgirá al menos 2 años de plazo de transposición por parte de los Estados miembros para adaptar sus regulaciones. Perfecto, muchas gracias, Enrique. Creo que tenemos algunas preguntas que por temas de tiempo no vamos a poder responder, pero igual podemos contestarlas en el chat ahora en el transcurso de la mañana. Quería darles las gracias, Dorotea, Mónica, Enrique, por
esta explicación tan amplia de todos los temas que se refieren a la debida diligencia de los derechos humanos y la sostenibilidad, los desafíos, ¿verdad? Y las implicaciones no solo para las empresas, sino también para las cadenas de valor. Es un tema que va a seguir, ¿verdad? Como evolucionando y que sabemos también que nos conlleva un gran esfuerzo a todas las organizaciones, pero también tenemos una gran oportunidad, como hemos conversado, de pues partir de caminos recorridos, de experiencias de otras empresas u organizaciones, ¿verdad? Y también creo que Dorotea lo mencionaba, el tema de apoyo entre cámaras y demás. Entonces, pues darles las gracias a ustedes, darles las gracias también a las personas que nos acompañaron en forma virtual y también a los que se encuentran acá presentes con nosotros en el salón. Con esto damos por concluida la primera sesión del Compliance Week y le voy a dar la palabra a Germán, que nos va a hacer un anuncio. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, y gracias a todos los que nos acompañan. Un par de avancitos nada más. A las 10:30 tenemos la segunda sesión, que es de privacidad de datos, transferencia de datos transfronterizo. En inglés me cuesta decirlo, pero lo logré en español. La sesión va a quedar abierta, nada más que silenciado, para que ojalá pues nos acompañen en la segunda sesión. Y les vamos a mandar una información, y igual vamos a ponerlo ahora en la presentación. Parte digamos, de este evento lo hemos logrado realizar por la colaboración con Aden University, que tiene un programa especializado en compliance, un máster en compliance de altísimo nivel, y ellos pues nos están dando la posibilidad de que las personas que hayan asistido o inscritos, que hayan participado del evento, pues tengan un 45% de descuento del total del costo del programa, tanto del programa como del máster. Entonces, se les va a mandar la información con un código QR para que puedan hacer la inscripción a través de ese link, y con eso pues podrían acceder a esa beca, digamos, que es bastante sustanciosa. Buenísimo. Muchas gracias. Cualquier cosa, esta sesión va a quedar grabada, ¿verdad? Toda la sesión del día de hoy, así que también a los que nos acompañan, ¿verdad? Pueden referir la misma, va a estar en las redes diarias. Nuevamente, gracias a Dorotea, Mónica y Enrique por acompañarnos de diversas partes del mundo hoy, y esperamos que pasen bonito día los que deben retirarse. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Un saludo. Gracias, hasta luego. Adiós.